te lo dicen primero tú. Y es como, a ver, sí, pero con orden, ¿no? Sí, y no te excluye de darte a los demás, de pensar en los demás, de incomodarte un poco, porque hay que hacerlo. Lo siento, si no, nada sale. Tampoco es que tengas que ser un súper experto científico, sino que es decir las cosas con el corazón. Sí, se nos ha como vendido esa idea de que sí, de que la comodidad es a lo máximo lo que podemos esperar y se nos ha privado la posibilidad de creer que de verdad estamos hechos para un heroísmo, para una gran aventura. Oigan, el otro día tuve un cumpleaños, ahí se me cae. Y ahí así, piñata, el compañero estaba así vendado, ahí le daba la piñata. Y me daba mucha risa porque siento que a veces vivimos así como el cumpleañero en la fiesta, con los ojos vendados, a la deriva de lo que nos digan los demás, intentando darle sin dar al objetivo. Y así vivimos muchos. Bienvenidos a La Plena. Este es un espacio donde venimos a hablar de los temas que nos importan. No venimos a dar respuestas, sino a compartir inquietudes. Hoy vamos a conversar sobre las mentiras del mundo y cómo volver a nosotros. Y quién sabe cómo termina esta conversación. Tenemos con nosotros, que está así emocionado, me encanta, está así. Estamos con Carla Restoy, nuestra primera invitada internacional. Gracias, feliz de estar aquí. Amo. Católica, que no tiene miedo de ser políticamente incorrecta. Máster en Teología del Cuerpo y Ideología de Género. Y según su currículo, es economista. No ejerzo. Bienvenida, Carla. No ejerzo. Ni en lo personal, ni en nada. Qué gusto tenerte. Estamos dichosos. Encantados. Feliz de estar por primera vez en Ecuador, en Guayaquil y en esta maravillosa casa que es La Plena. Muy bien. Así es. La verdad es que estamos súper contentos. Hemos tenido que ampliar el auditorio porque no nos alcanzó el espacio que teníamos. Así que felices. Pensando un poco en ese cumpleaños. Decía, justo fue hace 2 semanas. Hace 2 semanas conversamos antes de que tengamos este encuentro, antes de que tú vengas a Ecuador. Y es muy curioso porque así vivimos. Muchos vivimos con vendas, solamente escuchando lo que nos vende el mundo, lo que nos dicen. Y qué tanto nos hemos puesto a pensar que estas cosas son reales. Y qué tanto nos damos cuenta de que esto en verdad es lo que quiero o es simplemente de lo que estoy acostumbrada. O sea, hay una serie de... Hay muchas. Claro, pero no, hay muchas series de Netflix, pero yo decía, hay una serie de cosas que están como muy en el ambiente, ¿no? Yo creo que vivimos en un ambiente donde el consumismo está muy metido, la gente constantemente quiere tener cosas, o sea, nos venden por todas las esquinas, además con unas estrategias de marketing increíbles. Las redes sociales también han jugado un papel, algunas cosas son positivas, pero en otras nos dan como unas ganas de tener o de vivir unas experiencias que antes ni siquiera nos imaginábamos. Hay tanta gente supuestamente feliz y todo eso buscándose realizar a uno mismo, siendo como fiel a uno mismo, un individualismo brutal. No sé, son de las cosas que se me ocurren, ¿no? Que son de las que se nos venden, de esto que dices me parece. ¿Qué otras cosas ves tú? O sea, yo creo que es una realidad que nunca ha habido, creo, ¿no? A lo largo de la historia, un momento vital donde fuese tan fácil convertir en verdadero ídolo, verdadero Dios, la comodidad. Por ejemplo. Es increíble. O sea, yo creo que el ser humano siempre ha tenido un anhelo muy lícito de seguridad y de comodidad, ¿no? En el fondo venimos del cielo y es lícito que tengamos ese anhelo. Pero el problema es que yo creo que nunca en la historia hemos tenido tan fácil acceder a esas comodidades o esas seguridades que en el fondo acaban siendo pseudodioses y nos acaban anestesiando precisamente de esa verdad a la que estamos llamados. Entonces es increíble cómo todo el ambiente, o sea, hablo desde la música, las series, las películas, las relaciones personales que establecemos, todos se basan en intentar a ver cómo logro yo estar más seguro, más cómodo y con menos vértigo de lo que pueda venir, ¿no? O sea, estamos como constantemente intentando consumir cosas, consumir experiencias y demás en el fondo porque nos hemos creído que a lo que aspiramos es a una vida mediocre. Parece que nuestro corazón nos reclama mucho más, pero nos hemos conformado en ese ídolo de la seguridad. No vaya a ser que se me vaya a ir un poco de control mi vida, ¿no? Qué risa,
hace unos años me empecé a leer un libro que no terminé, pero era un psicólogo, o sea, bueno, Rafael Santandreu. Ah, sí, claro. Ajá, sí. Y me acuerdo que él hablaba de cómo a veces como nos complicamos demasiado en la vida y a veces creemos que la comodidad es lo que nos va a dar la felicidad. Y él decía, nada más falso que eso, porque vivimos en un mundo en el que cada vez las cosas son más cómodas y no somos más felices. Totalmente. O sea, esa creencia de que mientras más cómoda soy más feliz, o sea, más equivocados. Es que esa es como la gran mentira que nos han vendido a los jóvenes, ¿eh? O sea, yo lo pienso y toda mi educación, bueno, para los que no sepáis, yo vengo de una familia maravillosa, pero mis padres no tienen el don de la fe, entonces a mí no me bautizaron y crecí en un entorno pues totalmente desarraigado de lo que son la tradición teísta, ¿no? O sea, cristiana. Y de hecho el colegio en el que yo estudié pues tampoco se hablaba de Dios. Entonces es una realidad que yo creo que, o sea, que en nuestro ambiente se nos ha como vendido esa idea, esa falsa idea de que la comodidad es a lo máximo lo que podemos esperar y se nos ha privado la posibilidad de creer que de verdad estamos hechos para un heroísmo, para una gran aventura. Y eso es para lo que estamos hechos los jóvenes. Pienso, no sé si estáis familiarizados con lo que sucedió hace un año en Valencia, en una ciudad de España, hubo unas grandes inundaciones y fue tremendo porque los jóvenes que nos han dicho, ¿no? Al menos en España, que somos la generación de cristal, que somos lo peor de lo peor, que estamos anestesiados, porque verdaderamente sí estamos anestesiados, de repente tú veías a jóvenes que se saltaban la universidad no por estar en casa durmiendo o por estar tal, sino que se saltaban la universidad para ir a ayudar a aquellos que necesitaban ayuda en ese momento. Entonces, como precisamente lo que necesitamos los jóvenes es que alguien nos mire a los ojos y nos ayude a ver de lo que somos capaces, que es de salir de nosotros mismos y dar vida más allá de nuestra vida. Entonces, como que eso es de lo que se nos ha privado a los jóvenes y a mí me enternece ver cómo a veces tenemos destellos que nos ayudan a recordar a los jóvenes, o sea, nos ayudan a recordar para lo que estamos hechos, que es para una vida heroica saliendo de nosotros mismos y viviendo en esa clavedón. Entonces, o sea... Pero bueno, en esa ocasión en Valencia se hicieron miles de videos también de gente muy contenta. O sea, sí, se les veía contentos. Y estoy convencida que cualquier joven era más feliz ahí sacando barro por un anónimo que ni siquiera conocían que cuando están encerrados, y perdón por ser bruta, en su cuarto mirando pornografía. O sea, en su cuarto, en su habitación mirando pornografía. Entonces, tú tienes destellos en la vida que te ayudan a recordar la verdad para la que estás hecho. Lo que pasa que es que nos han anestesiado con esa idea de comodidad. O sea, yo he sido educada para tener una vida estable, cómoda y con seguridad y poderme ir de vacaciones, tal, ¿no? O sea, yo he vivido a mí me han criado para eso, para tener éxito profesional, pero se han olvidado de decirme la verdad de quién soy. Ahora, eso es un tema que radica también en la universidad y radica en el colegio. O sea, la universidad que debería ser este sitio y en la casa. Oh, sí, pero en la universidad yo que trabajo en un colegio también en una debería ser el ámbito de apertura mental y muchas veces no lo es. O sea, un ámbito de querer entender las cosas más a fondo y se queda tal vez en una formación tan técnica de manejar hace falta un humanismo, ¿no? ¿Y qué es integral, humanismo? Sí, total. Integral. Me encanta decir, lo hablamos antes, padre, que el ser humano no es un ciudadano, no es un individuo, es un ser relacional, es un ser dialógico, o sea, que está en diálogo con su entorno. De hecho, decimos que las personas somos seres afectivos y afectivo significa que a mí me afectan las cosas y que es bueno que así sea. Entonces, como que el mundo en el que vivimos nos encierra en nosotros, pero hasta el punto de que nos aleja de nuestra verdad, que es que yo no soy Carla, yo soy Carla, pero porque soy hija de, soy hermana de, soy amiga de, ¿no? Entonces soy yo y mis relaciones. Y eso es una belleza que el mundo nos está privando de ella y nos está, o sea, desde hace mucho tiempo yo creo que vivimos un poco, o al menos en España, con una sensación de orfandad. Y por eso jugamos a la gallinita ciega. No sé si aquí jugáis a la gallinita ciega, pero sí, eso de la piñata, ¿no? Claro. O sea, vamos como pollos sin cabeza literal y entonces vamos... pues eso, anestesiados por un lado y por otro lado, quien no está anestesiado está intentando saciar sus placeres, sí, sus placeres, porque se ha creído que tiene una vida tan mediocre y no puede aspirar a nada más, que lo único que puede es tener una vida hedonista centrada en placeres efímeros porque parece que no aspira a nada más. Y en ese sentido, por ejemplo, tener novio o novia pasa a ser importantísimo porque es parte de estar yo complementado, ¿no? Es horrible esa palabra complementar, o sea, odio esa palabra. O sea, a ver, ¿quién se cree aquí que existe la media naranja? Esto es la gran mentira del mundo. O sea, no existe la media naranja y no existe el príncipe azul. O sea, tú lo que estás llamado es a encontrar a tu ayuda adecuada, pero tú ya eres
es uno con Dios, ¿no? Claro. De hecho, la idea de soledad es una idea súper posmoderna. El hombre nunca había tenido la sensación de estar solo, siempre se sabía en relación con Dios. Bueno, Y por eso no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le Claro. haremos una ayuda adecuada, ¿no? Sí. Es que es una preciosidad verlo así. Y justo, y cuando piensas en una relación, muchas veces instrumentalizas al otro para intentar llenar un vacío que la otra persona, que es limitada, es imposible que te llene un vacío de infinitud, que es lo que tienes en tu corazón. El otro día la misma Rosalía, si la ubicáis, ¿no? Una cantante española, salía en un vídeo hablando como en un podcast y decía, yo creo que tengo un deseo, lo decía en catalán, pero bueno, o sea, Tú lo estaba ahí. reposteaste. Yo lo reposté vi, y sí. lo escuchaste en catalán, bueno, estaba ahí traducido, ¿no? Pero decía, yo creo que tengo un deseo en mi corazón súper grande, que yo creo que es que nada en este mundo lo puede llenar. Yo que lo he probado todo, decía, ¿no? Yo he probado el romanticismo, el éxito, el poder, tal, y me doy cuenta de que no lo llena, ¿no? Y esto es literal lo que han descubierto tantas personas a lo largo de su Total. historia. San Agustín, el propio C.S. Lewis, decía, si existe en mi corazón un deseo que nada en este mundo puede llenar, lo más probable es que mi corazón no esté hecho para este mundo. Y esta es la mentira, ese misterio es del que el mundo nos quiere privar, de poder acercarnos a él y profundizar y darnos cuenta de que estamos hechos para algo mucho más grande. Claro. Y cada vez nos ensimisman más, porque 100%. también es un tema de, primero tú, el otro día hablaba con una psicóloga, que creo que está por aquí, Belén, te voy a hacer mención, y justo conversábamos el tema de, es de locos cómo el mundo y la cultura te vende que pienses solo en ti, y primero tú, y te lo dicen, primero tú. Y es como, a ver, sí, pero con orden, ¿no? Sí, y eso no es excluyente, o sea, sí, y no te excluye de darte a los demás, de pensar en los demás, de incomodarte un poco, porque hay que hacerlo, lo siento, si no, nada sale. Y nos vende mucho eso. Sí, yo creo que nunca en la vida habíamos tenido tanto miedo a la vulnerabilidad porque nunca la habíamos tenido tan alejada. O sea, creo que vivimos en una época de tantas comodidades que o sea, a ver, desde el pecado original el hombre ha sido una amenaza para el hombre en cierto modo, ¿no? O sea, Adán mismo, cuando el Señor les pregunta ¿dónde estás? ¿No? ¿Dónde estáis? Como que lo primero que hace Adán es acusar a la mujer, ¿no? Entonces ya hay como ese clima de desconfianza, ¿no? Entre los seres humanos es normal, porque tú eres consciente de lo que tú eres capaz. De hecho, el propio San José María decía algo así, ¿no? Como, soy capaz de lo peor del mundo, Así ¿no? es. Entonces tú eres consciente de que tú eres capaz de lo peor del mundo, entonces tú te das cuenta de que el otro que se parece a ti seguramente también es capaz de lo peor del mundo. Entonces como que te relacionas ya con un poco de, voy a ir con cuidado, con prudencia, no vaya a ser que me hagan daño. Pero también es una realidad lo que decía Aristóteles, y es que la sociedad nace con la amistad política. Y la amistad política es, yo reconozco en el otro un bien y sé que somos capaces juntos de reconocernos como un bien y ser fecundos juntos. Ahí nacen las sociedades, ahí nace Europa, ahí nace la familia, ahí nace los gremios, ahí nacen las grandes cosas, desde lo pequeño y desde reconocer que el otro es un bien. Claro, por eso la familia es el núcleo Por más eso la pequeño. familia es el núcleo. Entonces, lo que hemos perdido es esa capacidad de reconocer en el otro que hay un bien, porque en el fondo yo creo que nosotros estamos muy ensimismados porque también hemos sido incapaces de reconocer el bien en nosotros mismos. Creo que todas estas corrientes que en el fondo se empujan a la desconfianza hacia los demás, es en el fondo porque también no nos creemos del bien del que somos capaces nosotros. Y eso tiene una implicación directa en la ideología de género. 100%. Porque, claro, la ideología de género es, no, tú sabes lo que eres y como eres así, yo te respeto de una forma. Oye, esto hasta cristianamente podría resultar como atractivo, ¿no? Decir, claro, el respeto, la tolerancia y tal. Pero, oye, todo lo que es ayuda, todo lo que es, oye, yo quiero no simplemente respetarte en lo que eres, sino más bien ayudarte a encontrar la verdad. Eso se ve como una atrofia, digamos, cuando es justo al revés, ¿no? Es que hemos dejado de creer que la realidad puede decirnos mucho sobre la verdad de quiénes somos. Y esto es el fundamento de toda filosofía, o sea, de buena filosofía. La filosofía clásica se basaba en las evidencias, ¿no? O sea, en lo que yo percibo a través de los sentidos, soy capaz de filtrar y reconocer, no encontrar, sino reconocer verdades que se hallan y se esconden en ello. Entonces, hoy en día, tú te miras al espejo, te ves como una mujer, te ves como un varón y dices, bueno, pues ya está, será una equivocación de mi cerebro. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido, es como tiene algo que decirte sobre tu psicología, tu emoción, tus emociones, tu parte invisible. Y esto es lo que hemos perdido. Entonces, a mí lo que me gusta gritar a los cuatro vientos es que el mundo nos engaña en el sentido de que nos tapa la verdad de las cosas y que estamos bien hechos y hay que recuperar eso. O sea, la realidad nos habla de la verdad de quiénes somos. Me encanta decir que si yo estoy en la realidad en la que estoy, tengo que ser súper consciente de que es porque no existe nadie mejor que yo capaz de custodiar, amar y hacer fecunda y florecer, ¿no?
esa realidad en la que estoy. O sea, soy protagonista de mi vida y es bueno que sea así, porque así tomo el protagonismo para hacer el bien ante los demás. Has usado varias veces un verbo que es florecer. Amo. Sí, pero a mí me parece que es una cosa que la gente a veces no entiende tanto, porque todos tenemos que florecer. Y floreces no siendo el mejor en tu oficio, digamos. Pues, tal vez algo sí puedas florecer, pero lastimosamente como que se concentra en ese punto todo. Cuando tendrías que florecer como persona. Floreces como persona tratando mejor a los demás, siendo buen amigo. Tienes que florecer en tu vida espiritual, conociendo más a Dios, intentando hacer ese traveling para conocerle más, para conectar. En tu mundo afectivo también a tu alrededor. O sea, hay tantas cosas que ese florecer deberían llevarnos y que la gente, o por comodidad, o por quedarse en lo técnico, o por centrar sus intereses, por ejemplo, en el dinero. A veces, claro, nos separamos, ¿no? Es que hablamos de este florecer. Para mí, el sinónimo de florecer, o sea, la equiparación sería vivir en clave de don. Y a mí me encanta poner un ejemplo. Vivir en clave de don. Vivir en clave de don. Perfecto. O sea, eso es... ¿Qué significa vivir en clave de don? Voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿vale? Vale, vosotros aquí no tenéis Playmobiles, ¿no? No jugáis a los Playmobiles, pero sí sabéis lo que son los Legos. Sí, claro. Sí, vale, Legos sí, vale. Y yo ¿Qué es un Playmobil? Eso es pues parecido a un Lego, pero no sé si es versión española o qué, pero vamos. La cuestión, un Lego no tiene codos, es decir, no puede hacer este gesto, ¿no? Entonces, mi director espiritual, que es maravilloso, me dijo una vez que cuando tú te mueres, o sea, igual esto es herejía, padre, pero es como un ejemplo. Entonces, cuando tú te mueres, te quedas sin codos. Te quedas sin codos y no puedes hacer este gesto, solo puedes hacer así. Entonces dice, la gran diferencia entre el cielo y el infierno es que cuando tú te mueres llegas a un gran banquete. A un banquete increíble, o sea, con patacones, con camarones. Con patacones. O sea, Carla hoy día comía patacones. Bueno, los patacones, o sea, fascinada. O sea, eso hay, una guayaquileña. o sea, hay que importarlo español, o sea, vamos, como sea. Entonces, Mañana come bolón. por favor. Entonces, claro, tú te mueres y llegas a un gran banquete. La gran diferencia entre el cielo y el infierno es que en el infierno las personas son egoístas, no han aprendido a vivir en clave de don y viven toda la eternidad frustrada intentando autoabastecerse de eso que les encanta, ¿no? Pues el arroz con leche, los patacones, lo que sea, ¿no? Y el cielo es una comunión de amor donde estás con personas que han aprendido a vivir durante toda su vida en esa clave de don. Y allí es cuando se dan cuenta de que a ti te encanta el arroz con leche, pues yo te lo doy. Y de hecho, yo soy más feliz dándote a ti el arroz con leche que comiéndolo yo. Entonces, eso es la realidad del ser humano y cuando hablamos de florecer es eso. Y esto... Esto es la magia del podcast en vivo. Y esto es lo que... Sí, ya. Eso fue Valencia. Eso fue Valencia. Y esto es lo que, Claro. lo que experimentamos, o sea, todos los seres humanos. Si yo aquí pregunto cuál ha sido el momento más feliz de tu vida, nadie me dirá un momento en el que ha estado encerrado en su cuarto viendo pornografía. Todos me dirán un momento en el que se han sentido libres, en el que se han sentido amados, en el que han estado en comunión, nunca Claro. en soledad y Y a siempre veces- pensando en los demás. A veces incluso no solamente haciendo cosas que no son buenas, o sea, simplemente yo en sí misma no voy a ser feliz, jamás, porque soy persona. Sí, soy O sea, persona. jamás en la vida. Yo tengo esta inquietud, porque tú nos contaste de que tú te bautizaste por iniciativa propia. Bueno, Nadie- de Dios, pero sí. Bueno, pero tú, Llego a tú ser yo y no me extendiste el bautizo. brazo. Tú lo aceptaste, o sea, tú aceptaste, o sea, tú decidiste Sí. colaborar con eso y te bautizaste. ¿Qué te llevó a bautizarte a los 17 años? Bueno, me sé, lo primero, una súper privilegiada por la familia que he tenido y porque Dios decidiese rescatarme en plena adolescencia, o sea, salvada a tiempo. Así fue como rescatada a tiempo, ¿no? O sea, eso, lo que he dicho, yo vengo de una familia maravillosa. La verdad es que mis padres llevan 39 años casados, son espectaculares, pero no tienen el don de la fe. Entonces, para que os hagáis una idea... Con 12 años yo ya me di el primer beso y mi serie favorita era Sex and the City, ¿no? O sea, ese era mi paradigma y mi idea de ser mujer, de ser persona, de desarrollar la afectividad y la sexualidad. O sea, yo no era una chica que paraba y pensaba. O sea, que eso... O sea, de hecho, poca gente hoy en día para y piensa, ¿no? Pero a los 15 años tuve el gran regalo de que me hicieron una pequeña intervención en la espalda porque tenía escoliosis. Entonces yo llevé un corsé de plástico de los 15 a los 17. Pero en realidad para mí no fue nada traumático, pero sí que supuso que yo no podía hacer todas las extraescolares de deporte que yo hacía. Y entonces, por primera vez tuve como un parón, ¿no? Ya en plena adolescencia. Y yo empecé a ver que lo que hacían mis amigas, que en el fondo era lo que ella hacía, no les llenaba. O sea, ellas salían, se besaban con un chico o se acostaban con él
y después en el fondo estaban tristes porque eso no les había llenado y lo que querían es que el chico les escribiese por chat BlackBerry, creo que era en ese momento, Wow, aquellas épocas. y les invitase a merendar. O sea, entonces yo eso no es lo mismo autojustificarte tú cuando lo estás viviendo, ¿no? Que siempre tendemos a autojustificarnos, a apoyar a la amiga de turno, que es una pesada porque ya está por cuarta vez llorando por el mismo chico que le ha hecho lo mismo, ¿no? Entonces eso por un lado. Yo veía que en el corazón había como una efervescencia en la adolescencia que me encarrilaba hacia otra forma de vivir que no encajaba con la forma de vivir que a mí me proponían pues, las canciones, las series, las películas y demás. Cuando vivíamos según Sexo en Nueva York o Gossip Girl, no éramos tan felices, ¿no? Eso es lo primero. Y luego tuve el gran regalo de que en mi colegio por primera vez tuvimos 2 asignaturas que nos hicieron pensar, que fueron filosofía e historia y cultura de religiones. Y mi visión de la vida era muy diferente, pero sobre todo la visión de Dios era que era o para tontos o para personas que habían sufrido mucho y pobrecitos se acogían a un amigo imaginario socialmente aceptado. Entonces yo como no me consideraba tonta y tampoco había sufrido como un montón, pues no creía en Dios. Entonces esa era mi idea de Dios. Pero es que en el colegio por primera vez y de pasada nos hablaron de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que son 5 argumentos que te hablan de la razonabilidad de que Dios exista. Y eso fue como un primer prejuicio que creció. O sea, ¿Y eso que fue cayó. un profesor que realmente creía en eso? O sea, o fue tú dándole eso vueltas. nos lo contaron de pasada, igual que nos contaron lo que es el nirvana, igual Claro. que nos contaron tal, ¿no? Pero yo tenía mucho tiempo libre y yo tenía un corazón que yo era muy feliz, ¿eh? Era una chica súper feliz. Lo que pasa es que yo no sabía quién era. O sea, yo era súper feliz. O sea, ahora me doy cuenta de lo que de verdad es la identidad, ¿no? Saber quién eres de verdad y encaminarte Claro, hacia... Pero eso fue el primer prejuicio que se me desmontó y donde yo empecé como a hacer un camino que, por supuesto, lo que más me llamó la atención es el New Age, el yoga y demás, porque yo de la Iglesia Católica no quería saber nada. Para mí la Iglesia Católica era una institución totalmente retrógrada, anti-mujer, anti-todo, y era como lo peor de lo peor, ¿no? Luego me di cuenta de que yo era atea y no sabía por qué, y odiaba la Iglesia Católica y no sabía por qué. Y entonces, pues a raíz de esto empieza un proceso y me voy encontrando con la verdad de quién soy, que me la revela la única institución que de verdad quiere mi bien y me dice quién soy, ¿no? Qué increíble. Sabes que hay hay algunas historias medias similares, ¿no? Ivana Gorgachova, me parece que se llamaba, que meditando haciendo yoga, se encontró con la oración del Padre Nuestro que no la conocía. Y Wow. sí, no, simplemente meditando el Padre Nuestro se dio cuenta que había alguien trascendente que funcionaba como un padre y empezó entonces a ella misma a hacer su camino de conversión. Y me parece que el Señor toca los corazones de esa forma. Siempre deja como un pequeño resquicio, y cuando uno tiene esas ganas, esas como inquietudes que para ir un poco más, entonces vas escarbando hasta que lo encuentras, ¿no? Es fuerte porque esto es lo propio del ser humano y de hecho la adolescencia es maravillosa por eso, porque por primera vez te revelas, te das cuenta de que tu corazón desea y que en el fondo el mundo te decepciona, te das cuenta que tu padre no es perfecto. O sea, la adolescencia es una preciosidad para hacer tuya la verdad que muchas veces se te ha transmitido desde casa. Y lo que nos está pasando es que a los jóvenes y a los adolescentes se nos está anestesiando y se nos está privando de esa búsqueda interior que creo que en algún momento de nuestra vida todos tenemos que hacer. Claro. Y se les vende como si fuera algo aburrido, Sí, algo total. pesado, algo que no, con lo que no es fácil conectar, con lo que te produce hastío. Y algo que te va a quitar de tu comodidad. Claro. De la comodidad que te han vendido desde pequeñito, que es a lo que debes aspirar. Y eso es lo que me imagino te encuentras constantemente en las entrevistas a las que asistes. O sea, que son una lluvia de cosas como en contra, ¿no? Pero te meten en el ring. Me meten en el Te ring. meten en el Sí, ring. Sí, yo creo que más que meterme ellos, me mete Dios y no entiendo. Claro, pero a ver, ¿cuál fue la primera vez? Porque me imagino que algún rato... Pues no me acuerdo cuándo fue la primera vez. Creo que hace 3 años, ¿no? En un programa de estos de máxima audiencia. Y creo que fue para hablar del aborto. Sí. Y entonces yo allí dije la verdad, que yo había sido pro aborto. O sea, por supuesto, yo fui pro aborto, animé a una amiga a abortar y claro, pero porque yo no tenía conciencia de... Para mí eso era material biológico y no había pensado mucho más. Y de hecho cuando voy y me doy cuenta de que todos esos periodistas que en el fondo tienen buen corazón están profundamente anestesiados. O sea, realmente viven una vida tan frenética y tan superficial que no se han puesto a pensar de verdad de lo que están hablando. O sea, son máquinas de tragar información y escupir información. Y creo que eso, de hecho, nos pasa muchísimo. Y de hecho, en las redes sociales está lleno de esto. O Claro. sea,
personas que escupen información, pero no se han parado a pensar. Son frases que se aprenden breves y son soluciones es rápidas. Como, y al final es el establishment, ¿no? O sea, pues dices pues que el aborto está bien porque, por supuesto, tú eres progresista, tú lo que quieres es la libertad, que además la ves como un fin, no como un medio para encontrar el bien o la verdad, ¿no? Entonces, pues por supuesto, yo lo que quiero, porque en el fondo, dentro de todo corazón humano está una sed de justicia y una sed de bien. Entonces, lo que pasa es que lo enfocan mal. Entonces, se piensan que la persona que es súper progresista, está súper a favor del aborto, en el fondo, yo no creo que sea pues porque verdaderamente lo han pensado. O sea, muchísimas veces es porque están con la cabeza tan comida y tienen una sed de hacer justicia que defienden eso porque tampoco se han parado eso a pensar de verdad qué es eso. O sea, claro. Una vez dije en televisión, ¿no? Que levante la mano quien se atreva a decir, o sea, quien de verdad pueda decir con contundencia y con firmeza que eso no es una vida humana. Y claro, muchos se quedaron como, ojo un segundo. Claro. Ahora ya una chica el otro día dijo, yo te aseguro, yo pensé, pobrecilla. O sea, pero la realidad es que la gente no se ha parado a pensar. Entonces, no, pero no estamos hablando del aborto, estamos hablando de tal, cuando. Bueno, pero tú me puedes responder a esto, porque si no, o sea, no tiene sentido que avancemos. Entonces, muchas veces estos periodistas es que de verdad son máquinas de escupir información. Y de hecho, yo me doy cuenta en España, no sé cómo es aquí, que todos los medios de comunicación tienen el mismo discurso. El que te piensas que es de derechas o es conservador, el mismo discurso que te piensas que es de. Igual lo suavizan, igual tal, pero acaba siendo lo mismo. Ahora, tú has asistido a muchos de estos medios, ¿no? Y me imagino que has visto también la radicalidad de otros y también el autoconvencimiento porque las posturas, aunque yo te he visto gritar alguna vez ahí en uno reciente, me parece que también la gente se queda pensando, ¿no? Y luego la gente te contacta, ¿o no? Sí, eso es una maravilla. O sea, es una maravilla el darme cuenta de que el fondo yo no voy tanto ahí por los periodistas que están ahí, sino por la persona que está a través de la pantalla, que no se espera un discurso disonante y que de hecho le resuena con su corazón y le hace pensar pues que igual todo lo que le están vendiendo en todos los medios, en todas, sí, pues igual no tiene como todo el sentido del mundo. Y sí. Sí, y ahí nos encontramos con otra cosa. Hay tan poca gente que habla de esto. Esto es un gran problema. Sí. Creo que nos falta mucho. Yo creo que no somos... O sea, yo no soy valiente, ¿vale? O sea, de hecho, soy probablemente... Mi padre te diría que soy una cobarde. Y es verdad, soy una cobarde. O sea, bueno. Soy la típica niña... No, soy la típica niña que siempre he sido miedosa y demás, ¿no? Pero la realidad es que el Señor te da una gracia especial. Pero yo creo que el Señor da una gracia especial a quienes de verdad se creen que eso es verdadero, ¿no? Porque algo que a mí me parece precioso es que, de hecho, mucha gente va a televisión y los que acaban pues, discutiendo conmigo están como súper fijados en tener razón y no llegar a la verdad de las cosas. Y esto es una cosa que creo que nos pasa muchísimo en nuestra generación, ¿no? Estamos cada uno en un bando y dispuestos a discutir, pero porque yo quiero tener razón, no para llegar a una verdad o para exponer una verdad que yo he comprendido y creo, y este es el punto, que tú mereces saberla. O sea, cuando tú de verdad te sabes rescatado por la verdad, que además la verdad sabemos que es una persona, lo único que te sale, o al menos es lo que me sale a mí, por eso digo que no soy valiente, o sea, hablamos de la clavedón, pues yo soy consciente de que a mí se me ha regalado conocer la verdad y se me ha rescatado en un momento dado, y a mí lo que me nace es, o sea, comprender que tú también eres merecedor de conocer esa verdad, porque tú también eres merecedor de ser libre. Entonces, me sale como expandir, pero porque el bien es centrífugo, es expansivo. Entonces, no es tanto que sea valiente, es que, por favor, necesito que tengas también este conocimiento de esto porque es bello, bueno y porque es verdad. Ahora, en el ambiente en el que estás, las personas te dicen cosas durísimas también. Bueno, tú también dices cosas bastante duras, ¿no? O sea, yo te he escuchado... ¿Cuándo fue una vez que dije... Es que lo que está sucediendo es un genocidio, igual que una vez, bueno, da igual, cité el holocausto y estas cosas, pero porque es verdad, o sea, el tema del aborto, pero vamos, que sí. O sea, que no es para menos, solo que... A veces, pero ahí hubo, o sea, en el stage hubo una bomba. Sí. La gente se quedó como traumada, ¿sí? Y te cayeron todos, o sea... Pero me parece que es necesario que haya voces, ¿no? Ahora... yo tuve una invitación hace unos meses atrás para ir a un set de Hora 25 era. Y era el tema de la niñez trans. Y estábamos dos personas, digamos, en contra y dos personas a favor. Y yo la verdad estuve súper nervioso. O sea, yo que más o menos algo sé, digamos, y que había estudiado... Más que yo sé. Y que tiene un buen tiempo rodando en las cámaras. Bueno. Y en los micrófonos. Pero cuando me
paré ahí o me senté ahí. Era un programa de 1 hora largo. El entrevistador iba a ir pasándonos la palabra y tal. Llegué nervioso, pero cuando me di cuenta de cómo estaban los otros, estoy papito. O sea, no, pero estaban los otros porque el otro era un trans y el papá de un chico trans. Y estaban los dos, o sea, mucho más nerviosos de lo que yo estaba, la verdad. Y empezamos a hablar de ideologías y lo que me di cuenta es que hace falta que la gente se anime a leer, a estudiar, a decir las cosas con paz y el mensaje llega. O sea, tampoco es que tengas que ser un súper experto científico, sino que es decir las cosas con el corazón y las cosas funcionan. ¿Sabe qué creo, padre? Que nos damos demasiada importancia. O sea, yo me he dado cuenta, y mucho en dirección espiritual, porque yo le he hablado muchísimas veces, ¿no? De decir, joder, o sea, a mí el estar expuesta y defender ciertas cosas pues en televisión, en medios y demás, a mí me supone un sacrificio muy grande. O sea, en el fondo, yo creo que a nadie le gusta estar expuesto. O sea, así es. O sea, queremos cuidar nuestra intimidad, queremos, o sea, yo estoy feliz, ¿no? Pero es verdad que es un sacrificio. Entonces, este es uno de los temas que creo que muchas veces nos damos demasiada importancia y no nos damos cuenta de que en verdad lo que somos es custodios de verdad, de una verdad que hay que proclamar. Total. O sea, es que vamos a los primeros cristianos y es que daban la vida literal por la fe. ¿Y nosotros qué? ¿Nos vamos a quedar atrás? En el trabajo no voy a decir mucho, no vaya a ser que me juzguen, no vaya a ser que tal. No, o sea, ¿qué? O sea, ¿vamos a ser unos cristianos tibios, mediocres? De verdad. O sea, es que eso no es ser... Perdón, ¿eh? O sea, igual soy muy dura. Pero eso no es ser cristiano. El cristiano debe estar dispuesto a dar su vida en todas sus facetas. Igual hoy no es el martirio físico, pero igual sí es el martirio social. Total. Sabes que un chico que venía por mi casa tenía la costumbre de sacar su crucifijo. O sea, fíjate esto de típicas... porque ahora trabajaba en una oficina típicas de ahora que son movibles y que son como espacios en donde cada uno se va sentando en distintos sitios según llega y tal. Y este hombre, donde llegaba, sacaba su laptop, ponía el crucifijo. Ay. Bueno, así es que es una belleza. Claro, sí. O padre, yo le veo a usted va en sotana y seguramente le sería mucho más cómodo ir vestido de calle. Y sin embargo, ¿por qué va así? Pues porque usted está enamorado y porque en el fondo ha comprendido que su vida es un don, pero también es una tarea. Y que o usted muestra al mundo que es cristiano o el mundo pierde esperanza. Claro. Aunque ir en el avión así es un poco molesto. Pero bueno, de todas Pero eso horas. lo dijo en un podcast, qué risa. ¿Y yo? El padre lo comentó, que él sí. él lo comentó. Yo, wow, Carla. Es que nuestra vida es don y tarea, es fundamental. O sea, darnos cuenta de que somos signo de esperanza, pero no por nosotros, sino por quien nos ha rescatado. Sí, bueno, en mi caso, a mí me sirve de sotana a mí mismo para acordarme que soy cura y no hacer tonterías. Porque un casado lleva el anillo y no se lo quita. Pues lo mismo, o sea... Mi cruz no es una decoración, la cruz que llevo en el cuello. Es un recordatorio de quién soy. Y en verdad, esto, chicas, apuntaos a esto. O sea, yo cuando me miro al espejo y me veo, o sea, directamente mi mirada se va a la cruz, que además esta es grande y brilla un montón, porque no quiero olvidarme en ningún momento de mi vida de quién soy en verdad y de quién soy hija y de para qué vivo. Entonces, es muy importante tener también estos recordatorios que luego te ayudan en tu día a día, en tu rutina o en tu cotidianidad, a dar de verdad la cara por lo que nosotros creemos y por quien nos ha rescatado. Y luego, súper importante también, una vez vivimos pues con esa certeza de quiénes somos y de quién es nuestro Padre, es fundamental también formarnos para poder dar razones de nuestra fe. Y esto es algo que también creo que muchas veces los católicos, en especial, como que nos olvidamos. O no están tan seguros, porque yo veo gente que ha escuchado círculos, charlas, se ha visto cantidad de... Ya debe tener una formación, o sea, seguramente tiene una formación. Ya tiene que florecer y no florece. Eso. O sea, es incapaz de decir nada porque se siente como... Es verdad que hay temperamentos y caracteres diferentes, también, ¿no? Y cada uno tal. Pero ¿no creen que también es porque a veces la gente no está convencida? O sea, yo, por si acaso, ahorita que están... que yo la estaba escuchando ahorita, fue como... Yo creo que mucha gente incluso puede tener formación, pero a veces la gente... O sea, a veces uno no se lo cree y por eso es que no defiende. Porque yo me acuerdo... Yo me vi tuve una reunión con Carla VIP hace unas 2 semanas. Y yo me acuerdo que terminó la reunión y yo me quedé como... Wow, esta chica es alguien que está convencida de lo que habla. Ese sol... No dije como que...
Además dije que es simpática y dije, es una persona que está convencida. Y creo que a veces incluso puede ir más allá de la formación, que es como step number one. Hay que saber y conocer para poder entenderlo y comunicarlo. Pero si tú no estás convencido, no vas a hacer nada y te lo vas a quedar para ti. Y creo que eso es lo clave. Porque si yo soy convencida, no voy a ver como una amenaza que tú pienses distinto a mí. Y puedo escucharte. Y puedo incluso... Hay algo que tú estás buscando. Yo tengo una amiga que es súper... O sea, es mi amiga del trabajo, pero que en serio es mi pata. O sea, yo le cuento mis cosas a mi enamorado, a mi hermana, a ella y otra amiga más. Así, me encanta todo, que todo, digáis todo. mi enamorado. Me encanta. En Sí. España no se dice y lo voy a adoptar. Es que la gente dice mi novio. Yo, mi novio es cuando ponen el Mi anillo. novio. Yo no tengo ningún anillo, así que enamorado. Eso. Sí, sí. En todo caso, le cuento a mi enamorado, a mi hermana, a mi amiga del trabajo y otra amiga que está aquí. Y nada, pensamos súper distinto. O sea, no podemos ser más diferentes. Mi amiga es pro aborto, es feminista, es de izquierda, o sea, es súper diferente a mí. Pero nos queremos Claro. y nos escuchamos y yo la puedo escuchar y yo sé que ella me va a escuchar. Tal vez no vamos a conversar mucho porque también elegimos la amistad, pero yo también sé que cuando ella me dice algo o dice algo, hay algo que también está defendiendo. Y creo que a veces incluso esa gente es más valiosa porque es gente convencida. A veces uno no está convencido de lo que cree. Y como eso creo que es un despertador, como una Oye, alerta. en ese sentido, cuando vivía en Quito tenía más acceso a otros ambientes, ¿no? Y tenía un amigo que habíamos sido muy cercanos, nos dividimos durante muchísimos años y después apareció cuando salió el tema del matrimonio homosexual, porque él fue el abogado que impulsó el caso, o sea, se había declarado gay unos años antes y empezó a mover eso y, bueno, de hecho es el que estampó su firma en el asunto. Y una vez a cada 6 meses o cada año nos íbamos a comer juntos en sitios públicos, digamos, yo de sotana y él de tal. Y oye, Y las es que conversaciones más interesantes, porque los dos nos respetábamos muchísimo, digamos, y teníamos efectivamente 2 puntos de vista completamente distintos, pero claro, te nutres de otras personas también escuchando. O sea, porque yo, sinceramente, yo rezo por él, intentaba decirle alguna cosa, pero no iba en plan convertirle. Iba en plan amigos, somos amigos y intercambiamos cosas. O sea, ¿no? Voy a intentar total. entender tu punto. O sea, y a mí me parece que es una de las cosas que en las conversaciones a veces faltan, ¿no? O sea, intentar imponer, no, o sea, lleguemos a la verdad. Y esa es la verdad y tú tienes que estar súper convencido. O sea, es una cosa que me doy cuenta de que cuando tú vives en un entorno o en una cultura donde lo que abunda son las ideas católicas, tampoco tienes como esa necesidad de reforzar tus ideas y tu encuentro real con una persona real, porque esto no va tanto de ideas, es de yo tengo una persona que me recuerda quién soy de verdad y me reubica, ¿no?, en mi plano existencial y en el fondo hay unas ideas que subyacen de ahí, ¿no? Entonces me doy cuenta de que cuando tú estás en un entorno culturalmente católico es mucho más fácil que caigas en ese conformismo de, bueno, ¿no? Esto No es hace falta más. Entonces a mí una cosa que me enriquece muchísimo es pues mi familia y mi entorno de toda la vida. Claro. Que son personas extraordinarias, de verdad, con una bondad natural que ojalá tuviese yo, pero que no tienen el don de la fe, ¿no? Entonces tienen unas ideas que de hecho defienden muchas veces a capa y espada, porque también una cosa muy clara es que el enemigo también, que hay que hablar de esto, o sea, el enemigo también te intenta convencer con certezas muy claras, ¿no? Pero a mí me ayuda muchísimo, pues precisamente, pues para, oye, ¿yo por qué estoy pensando esto? O esto, ¿no? O sea, me pone un poco como... En verdad me lo creo, también. Justo. Y eso también es algo que yo creo que nos enriquece muchísimo a los que vivís en un entorno quizás más culturalmente católico, el salir un poco y ver cómo piensan otras personas, porque... Hay algo que me encanta que dice Chesterton, que es alguien a quien admiro muchísimo y de hecho me siento muy identificada con él pues, en su proceso de conversión y en su forma de entender el mundo, ¿no? Y dice, la Iglesia me pide que cuando entre en ella me quite el sombrero, no la cabeza. Y creo que a veces los católicos tenemos miedo de pensar, no vaya a ser que se me desmorone mi sistema de creencias. Y nosotros no formamos parte de un sistema de creencias, somos seguidores de una persona.
Y eso es clave. Total. Entonces no tenemos que tener miedo a pensar. Y de hecho tú te vas a la web del Vaticano y tienes 40 millones de encíclicas. De hecho ahora hay una aplicación maravillosa que se llama Magisterium. Magisterium, que es una inteligencia artificial que te da respuestas de todo con toda la doctrina de la Iglesia. Entonces es una maravilla y te va poniendo las fuentes. O sea, es espectacular. Entonces es fundamental que pensemos, que nos cuestionemos, que nos hagamos preguntas y que tengamos razones. Ahí entra también la comodidad de no querer pensar. Sí. O sea, el problema es cómo vas a llegar a hablar con los que están al otro lado si no has pasado primero por el proceso de entender las cosas o profundizar en las cosas. Es que es tremendo. Yo ahora que estoy aquí en Ecuador, que estoy fascinada, pienso muchísimo en que para España el fin del mundo era Finisterre, ¿no? Y en realidad el Evangelio nos llamó a ir a los confines. Y cuando los españoles, nuestros antepasados, vinieron aquí, lo que hicieron fue anunciar el Evangelio, ir a los confines. ¿Y hoy quiénes son los confines? Pues quizás no están en la otra punta del mundo, quizás es mi vecino que tiene el corazón cerrado y que celebra Navidad como quien celebra un cumpleaños. Entonces, ¿estamos llamados a ir a los confines? Es a lo que estamos llamados. O sea, salir de nuestra comodidad y anunciar esto, no porque yo quiera y porque tal, sino porque el otro lo merece. De acuerdo. Porque lo quiero. Y porque lo quiero. Súper importante. Les cuento que me estoy leyendo un libro, estoy en proceso. A ver si lo terminamos. Sí me lo voy a terminar, lo prometo. Luego recomiendo un librazo, ¿vale? Sí. Y me da risa porque siento que cada vez que tenemos un podcast y yo, el libro, día 2 del libro, sí, día 3 del libro. El otro podcast quería mencionarlo, pero dije, no, ya. Voy a decirte una cosa, tú Suelte el quizás libro. no terminas muchos libros, pero yo aquí públicamente voy a decir que nunca en la vida he sido capaz de terminar una novena. Así que cada uno con sus cosas. Cada uno con sus inconclusos. Yeah. Ay, qué risa. Pero bueno, ya avancé, pero me acuerdo que en el día 3 de ese libro, El arte de recomenzar. Ah, de Qué Fabio gran libro, Rossini, ¿verdad? Qué gran ¿cómo libro. es? Ese libro tiene que saborearlo. Es espectacular. Es increíble. Espectacular. Bueno, la cosa es que en este libro estaba hablando de que día 3 los límites. Bueno, long story short, lo que nos pasa es que queremos que todos nuestros deseos sean satisfechos. Y esto a mí me pareció brutal porque dije, efectivamente, eso nos pasa. O sea, me quiero ir de shopping, ahí el consumismo, como que me voy y caigo. O sea, me quiero pagar un viaje y viajo. Quiero tal cosa y lo hago. Incluso eso nos puede pasar, ojo, con nuestros deseos más nobles. Y, no sé, como duele un poco porque uno tiene que darse cuenta de que no todo lo que yo quiero se tiene que cumplir, se tiene que satisfacer y, no sé, mi deseo tampoco es un criterio moral. Y, no sé, como, un poco con mucho dolor porque yo tengo una amiga que ha vivido como un proceso con este tema. Y aquí de nuevo, como digo, hasta los deseos más nobles, no sé, querer ser mamá. Y esto pasa y es durísimo y nos damos cuenta de que aunque yo pueda querer eso porque quiero realmente, no sé, amar, tener un hijo y lo que sea, a veces podemos buscar esto a coste de cualquier cosa. Y eso es algo que me remueve por dentro porque tengo gente cercana y digo, ok, yo entiendo como esto y viene de un deseo grande, válido, que yo también comparto, pero no es a cualquier coste, porque a veces nos olvidamos de las cosas que pasan en el interín y el fin nunca va a justificar los medios. Se me ocurre decir... bueno, padre. No, yo iba a decir simplemente como ejemplo de esto es típica fecundación in vitro, ¿no? 97% de los embriones que se producen se desechan, se congelan o se pierden. Pero te dirán que no es vida humana, que es material biológico. Claro, es horrible. O sea, es súper heavy y no son datos que a veces se comparten, ¿no? Ahora que se está discutiendo esta ley aquí en Ecuador. Y si se comparten, para muchas personas es como, da igual, mi deseo está por encima, ¿no? Se me ocurría como decir 3 cosas ante esto mientras te escuchaba, ¿no? Lo primero, os recomiendo a todos un libro, que es el que iba a decir, justo ha sido como al tema, que se llama Dioses rotos, los 7 anhelos del corazón humano. O sea, por favor, anotadlo. Espérate, la gente del team, hay que hacer un listado de todos los libros que se han recomendado. Atentos, pilas. Dioses rotos, los 7 anhelos digo la cámara. Del corazón humano. Luego, la segunda cosa, y se me ha olvidado. Qué bien. ¿Segundo libro? No era un libro. ¿Qué iba a decir? A ver, de los deseos... vale. Que una cosa que creo es súper importante que tengamos claro es que muchas veces hablamos de la voluntad de Dios, ¿no? Sin darnos cuenta
corríjame padre si me equivoco, de que la voluntad de Dios coincide exactamente con los deseos purificados de nuestro corazón. Y es muy importante el tema de purificados. Y aquí voy al tercer punto. Hablabas de la maternidad y del deseo de ser madre. Y rescato ese ejemplo para poner un poco, ¿no? O sea, es súper bello que una mujer tenga el deseo de ser madre, que en el fondo es la respuesta al deseo, pues, de que mi vida vaya más allá de la mía, ¿no? Y de hecho mi cuerpo como mujer está llamado a eso. Pero hay que purificar ese deseo y entender que la maternidad no es algo a lo que yo tengo derecho porque yo lo deseo o porque mi cuerpo puede tender a eso, sino que la maternidad es el fruto, y el deseo está ahí precisamente porque está llamado a ser un fruto de un amor bien vivido. Y cuando tú lo enfocas desde tu deseo de mujer de ser madre, tiene un enfoque, pero si tú cambias el sujeto y te das cuenta de que la maternidad es maternidad porque hay un hijo, el sujeto cambia y entonces te das cuenta de que ese hijo es merecedor de nacer y crecer en un entorno óptimo. Y ese entorno óptimo es un entorno donde su padre, varón y mujer, se quieran, se amen y él sea consecuencia de ese amor. Claro. Entonces, cuando tú cambias ese foco de la maternidad, el deseo de ser madre pasa a ser muchas veces en tiranía para un tercero, que es el hijo. Total. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque enfocamos la maternidad voy a ser muy bruta y muy clara, pero no puede ser que el tener un hijo sea como comprarme un bolso o como comprarme un perrito o adoptar un perrito, porque es que es un deseo no purificado y me estoy convirtiendo a la larga como tirana. Y además, en este caso en concreto, los hijos que son consecuencia de un deseo mal enfocado de una mujer acaban viviendo toda la vida esclavizados intentando satisfacer ese deseo de felicidad de la madre. Y una persona humana nunca, jamás te va a llenar un deseo de infinitud, por mucho que tú lo hayas deseado. Porque ese niño de 3 años que es maravilloso y que te hace reír va a ser adolescente y te va a arruinar la vida. Entonces, claro. Es que... Sí, es bastante fuerte, pero lastimosamente así es, ¿no? Y tal vez estas cosas, mira, estas son las cosas que no se hablan, porque se lastima a veces a gente y uno suena un poco empático y tal, pero las verdades a veces hay que ponerlas sobre el tapete, ¿no? Y luego otra cosa, en este tema de la maternidad, creo que muchas veces ese deseo de tener un hijo, en el fondo precisamente es un mal enfoque a un deseo súper lícito que es el de ser fecundo, es decir, a dar vida más allá de mi vida, ¿no? Tu deseo bien enfocado es el de fecundidad. Y la fecundidad no es la fertilidad biológica de yo tener un hijo biológico. La fecundidad es eso, dar vida más allá. Y cuando pensamos en fecundidad no pensamos solo en el plano físico, sino en el plano espiritual y emocional. La mujer materna de por sí, tenemos esa maravilla. Y el padre también tiene esa parte de paternidad. Por eso los sacerdotes les llamamos padres y por eso las monjas les llamamos madres. Porque tú tiendes a ser fecundo más allá de tu vida en tu sexo femenino y en tu sexo masculino. Pero entender eso también parte de algo que en nuestro mundo hemos olvidado, que es acoger nuestra realidad. Como ser persona, que no soy un perro, y como ser varón, que no soy una mujer, o como ser mujer, que no soy un varón. Y es bello entender esa alteridad y esa diferencia sexual. Claro. ¿Sabes qué? San José María decía al principio que quería que cuando se muera en su lápida ponga José María pecador, ¿no? Y después dijo, no, bueno, más bien le dijeron, no vamos a poner eso, ¿no? Entonces, que pongan ahí, engendró hijos e hijas. Y es que es muy real. Engendró, es que es eso. Sí, porque... espiritualmente lo hizo. Espiritualmente muchísimos. Y yo, por ejemplo, me dedico a proyectos digitales y la gente que trabaja conmigo en proyectos y tal, yo eso veo como algo de florecimiento, hablábamos antes, ¿no? Ese engendrar no es parte del florecer. Por eso tienes hijos a los que quieres más, hijos a veces a los que te cuesta un poco, sí, pero es una cosa real. Sí. Y mire, padre, qué belleza que usa la palabra engendrar, porque hoy en día esa palabra no se usa. Se usa la palabra reproducción y es otra de las grandes mentiras del lenguaje que nos han colado, ¿no? Yo no me reproduzco. De hecho, yo no tengo un aparato reproductor. Eso, no sé en qué momento alguien se lo inventó. Yo no soy un aparato en plan lavadora y tampoco me reproduzco como un DVD. Pero sonaste demasiado español ahorita. ¿Sí? DVD. Me encantó. Pues en realidad en España decimos DVD. ¿Cómo decís vosotros? DVD, sí. Ay, qué chistoso. Yo dije, DVD seguro que no lo dicen. De hecho, no decís ni V, ¿no? Decís, no, eso es la W. Bueno, W. Sí. Eso.
que yo no tengo aparato reproductor, o sea, ¿no? No soy una lavadora y no, pues eso, no reproduzco música. Yo lo que hago es procrear. Y eso es lo propio de la persona, ser creador o sea, procrear, ¿no? Engendrar, procrear. Engendrar, procrear, justo. Y por eso, o sea, que hablamos de reproducción y es como el tema, me encanta decir, ¿no? O sea, nos hemos creído mucho la idea de que vivimos en un mundo hipersexualizado y yo pienso, ojalá viviéramos en un mundo hipersexualizado. O sea, ojalá de verdad el sexo femenino comprendiese su belleza de ser mujer y el sexo masculino comprendiese su belleza de ser varón. Pero vivimos en un mundo hiperhedonizado. Vivimos de una forma tan mediocre que estamos solo centrados en el placer porque no nos creemos que podemos aspirar a algo más, cuando el placer es una consecuencia de algo que se vive bien o es lo que debe ser. Por eso nos da placer comer, ¿no? O sea, porque el Señor lo desea, es bueno, pero bien vivido. Entonces, como que hay un montón de cosas del lenguaje o lo del sexo opuesto. O sea, yo no tengo un sexo opuesto, yo tengo un sexo que me afirma, me complementa y es recíproco. Más que complementa, es como que me afirma y me dice la verdad de quién soy. O sea, un sexo opuesto, o sea, en qué momento hemos entrado en esta batalla y cómo el lenguaje, hablamos de las mentiras. Sí, el lenguaje hablamos de las mentiras, el lenguaje es tremendo. Habla mucho de nosotros. Les cuento algo. Ahorita que hablábamos de esto, creo que algo que como va con el tema de los deseos y por eso creo que también es peligroso. ¿Qué pasa si no se cumplen? No se y ahí cumple, es ya un te lo tema, digo. Se cumplen. Es que no se cumple. Ajá, y no, exacto. Y es como, ¿qué pasa si yo me muero, me invento, por ser mamá y no puedo ser mamá? Es como, hay un tema ahí que tenemos que tener mucho cuidado. Suena lo de con seréis que como realmente dioses. Sí, Claro, es que totalmente. día Como 3 dioses. del arte de recomenzar. Ahí está el Claro, ser pero- como día Dios. tres. O sea, a ver, yo, por Léanselo. ejemplo, tenía algún rato el deseo de conocer Nueva Zelanda para ver donde se filmó El Señor de los Anillos. ¡Ay! Te ha ¿Sabe dado, que empecé a ver? Me vi la película. Hay que leerse los libros, hay que leerse los libros. Pero Un libro a la ya vez. hace un poco de tiempo dije, qué estupidez. O sea, sí, eso es un... Pero ya, ahora tengo otros. O sea, ya sé que no voy a estar en algunos sitios del mundo, por ejemplo, ¿no? Ya sé que no voy a estar, pero ya no me produce ningún tipo ni de tristeza, sino más bien, porque estoy tan entretenido haciendo que otras personas también cumplan sus sueños, por así decir, de que encuentren realmente a Dios y esos sueños se multipliquen, que esto ya no... Les voy a contar una cosa que me pasó, que hace yo creo que 3 o 4 años surgió la oportunidad de ir a un viaje a Tierra Santa, ¿no? Y sí, y yo en ese momento estaba en un momento de, como diría San Ignacio, en un momento de consolación espiritual precioso, ¿no? O sea, donde yo estaba como muy cerca del Señor y tenía una relación muy bonita con Él. Que igual eso está mal, pero tampoco me hacía ilusión ir a Tierra Santa. Porque yo pensaba, tengo al Señor todos los días en la Eucaristía. Entonces, para mí, ir a Tierra Santa era como visitar el patio del colegio de mi marido con el que me voy a dormir todos los días. O sea, no, pero era un poco así, ¿no? Y como luego ya fui a Tierra Santa, me enamoró y entendí por qué tenía que ir a conocer El quinto evangelio. Sí. Justo. Pero es verdad que muchas veces no nos damos cuenta de que hay una persona que ya quiere anticipar ese llenar los deseos, ¿no? Y una cosa que me parece súper interesante, que desarrolla muy bien este libro que he comentado de Dioses Rotos, es que todos los deseos, en el fondo, son lícitos en la medida en el que vienen de un origen pues que tiene sentido, ¿no? O sea, el pecado, por ejemplo, los pecados capitales, o sea, el pecado de la pereza, en el fondo corresponde a un ídolo que tú has hecho de un deseo lícito que es la paz o el bienestar, ¿no? El deseo de lujuria, en el fondo, es un mal enfoque de un deseo lícito de comunión. El deseo de ira es un mal enfoque de un deseo lícito que es el de justicia. Entonces, cuando tú entiendes los pecados capitales en ese sentido, te das cuenta de que los deseos son lícitos, pero que muchas veces los idolatramos, ¿no? Pausa, y en jamás en mi vida había ¿Leíste este escuchado libro? eso. Ah, no, pues es bellísimo. Wow. Igual que probablemente tampoco has escuchado lo que significa pecado. La palabra pecado, Escuché de ti. lo voy a decir para los que no lo hayan escuchado porque me parece precioso contarlo, ¿no? O sea, hablamos de pecados capitales o esto es pecado, no es pecado, y no nos damos cuenta de que pecado viene del griego, que etimológicamente significa fallar al tiro, fallar al objetivo, fallar al centro de la diana. ¿Y cuál es tu objetivo? Tu deseo, tu corazón te lo reclama, ser feliz, la comunión, la plenitud, la tal. Entonces es súper bello enfocar el pecado como lo que verdaderamente es, fallar el objetivo. Fallar a la piñata. Vamos haciendo entonces ¿te parece? El recap. Recap. Ya. Nos hemos dejado muchos temas, ¿no? Es que sí, Tendré que volver a Guayaquil. Sí, Total. tienes que volver.
Porque, Tienes que volver. o sea, hemos hablado un poco cómo tu conversión fue abriéndote este camino para ir descubriendo una serie de cosas, de cómo es profundizar en la fe. Y hemos hablado de los deseos, hemos hablado de esas, no darle al objetivo, de la necesidad de formarse para defender, de salir a conocer al otro también, de esa que somos no solo un grupo de deseos, sino que sobre todo tenemos esa necesidad de relación. Y qué importante es la relación con Dios también, aunque eso no salió tanto, pero bueno, lo pongo yo aquí. Pero ahorita ¿verdad? que ahorita Carla dijo de las felicidades. Sí, pero me parece que es fundamental también, o sea, animarles a todos a profundizar un poco en lo que son, ¿no? O sea, realmente pensar un poco más, o sea, detenerse a pensar, lo has dicho por lo menos unas 10 veces, ¿no? Detenerse a pensar, o sea, detenerse a pensar, porque a veces vamos tan rápido que nos olvidamos de lo importante que es realmente pensar y que nuestra fe es tan increíble que nos da muchos de esos elementos que nos complementan tan bien, no en hombre-mujer, sino que nos complementan a nosotros también, Sí. nos dan sentido a lo que somos. Sí, y en ese detenerse a pensar, casi que me parece también súper importante detenerse a orar. De acuerdo, O sea, buenísimo. es que es fundamental. O sea, porque es eso, ¿no? No somos individuos solos. O sea, tenemos una relación personal con alguien que es nuestro padre. De acuerdo. Y es fundamental cuidar esa relación. O sea, los sacramentos son la clave de todo lo demás, porque si no, vamos a pensar mal. Se venden muchísimos libros, pero muchos libros son basura. Entonces, no es que leo mucho, no, es que tienes que leer bien, igual que tienes que pensar bien. Y ayuda mucho a construir un buen pensamiento sólido y basado en la libertad, el tener muy claro quién eres, porque te lo está revelando constantemente el Señor a través de los sacramentos. Buenísimo, centrado. Muy bien. Ya hemos me- hablado de Dios. Llega el momento de mi parte favorita. A ver, ¿cuál es? La plena final, pues tiene nombre. La plena final. Ah, sí. Muy bien, entonces, empezamos siempre con una pregunta que ya hemos respondido el padre y yo, y la responden todos los invitados. Ya, a ver, Carla, primero, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Uy, es que me han dado muchísimos, muy Uno. buenos. El mejor consejo que me han dado. Wow, me he quedado en blanco, ¿eh? Es que hay un montón, pero la verdad es que me lo han dado muchas veces y necesitaría que me lo dijesen como 40 veces cada día, que es, Carla, ya existe un Salvador y no eres tú, así que Ah, sí, relájate. muy bueno, muy bueno, Así que bájale 2. muy bueno. Duerme 8 horas, Carla. No, es Carla, existe un Salvador y no eres tú, así que relájate. Qué risa. Está buena. A ver, segundo, ¿qué frase borrarías de la historia del mundo, padre? Una que es bastante, es un eslogan ahora. Ya. Si quieres, puedes. ¡Esa era la mía! ¿En serio dices? Y me parece demasiado tóxico. Iba a decir Es una terrible. súper Sí, parecida. es terrible. O sea, porque no todo el mundo puede. Exactamente. Eso puedes querer y no lo vas a hacer. Es voluntarismo, es horrible. Exactamente, es súper tóxico. Ah, Esa bueno, era la mía, entonces estamos madre. bien. ¿ves? Wow. Ya. Estás helada. Pero estoy helada. Estamos en Me tocaba- Siberia. Me Sí, tocaba estoy- así mira, el anillo, la tengo piel las manos chinita congeladas, tengo. por si acaso. Ya. Cal, te tocó a ti porque ya el padre y yo compartimos Yo la respuesta. frase que eliminaría es sigue tu corazón. También, también. Porque es como, espérate un segundo, es que el corazón a veces está herido. A veces no elige está bien el mal corazón, enfocado, ¿no? Sí. está tal. O sea, qué maravilla que tengamos un corazón inteligente y una cabeza para pensar. O sea, el Señor lo ha hecho Ah, todo muy muy bueno, bien. muy bueno. Sigue tu corazón. Susana Tamaro Sí, diría sí. muchas cosas ahí. Súper buena. La última. ¿Cuál es tu muletilla favorita o la muletilla que más tienes? Espera, vamos a definir muletilla. porque Muletilla igual es en algo que español- repites mucho, algo que dices muchas repites veces. mucho. Qué maravilla. Ah, sí, doy fe. Qué maravilla. Doy fe. ¿Usted, padre? Yo creo que a veces digo qué chistoso. Y no Y no da risa. Ay, no me estoy riendo. O sea, pasa, Me qué doy- chistoso. ¿Por qué Yo me di chistoso? cuenta No que tiene nada aquí que decís ver. mucho. Si está bravo, qué chistoso. Me doy cuenta que aquí decís mucho qué pena. Ah. Todo el rato, qué pena, Ah. qué pena. Y claro, qué pena no es qué pena de qué tristeza, sino. O sea, no- Es simplemente un acompañante, sí. Yo, o sea, ya pasó el chiste de amén o no amén y yo sigo. Algo pasa y yo amén o no amén. Sí. Ah, no sé qué es eso. No, es una Lo voy a cosa llevar súper- cuando ya no.
Ameno no, ameno, me encanta. Es muy de la cultura, pero Bueno, ¿sabéis no que sé. en Cataluña decimos mucho después de... Pues soy de Barcelona, ¿no? Vivo en Madrid, pero decimos mucho después de, yo qué sé, afirmar algo es sí o no. ¿Sí o no? Todo el rato, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces la gente es como, esta chica es tonta, ¿qué le pasa? ¿Cómo que sí o no? Ya te dije que sí. ¿Por qué me sigues preguntando? Ustedes le decía pero antes, en Quito. ¿Qué? Pero al final. Pero, Claro, en Quito es ni sé qué cosa, pero. Ni sé qué cosa, pero. Sí. puede ¿No ser. hacíais en el Sí, colegio? dele. ¿En el colegio no apuntabais con rayitas todas las veces que el profesor repetía una muletilla? Nosotros sí que No. así. Había profesor, era un poco mala, pero sí iba apuntando. Es que me aburría a veces en clase, entonces era como 34. Tenía que darme llevaba. entretenimiento. Qué chistosa. Bueno, gracias por habernos acompañado, Carla. Eso fue La Plena, un espacio donde conversamos en las cosas que nos importan, donde compartimos nuestras inquietudes. Comparte este episodio si te ha servido para descubrir las mentiras del mundo y para volver a ti. Síguenos en Spotify, YouTube, Instagram y nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias. muchas gracias. Gracias.